presentar al maestro Francisco Ciprés. Él es especialista en adicciones y precisamente, Francisco, nos vas a hablar acerca de este tema que solemos confundir la coadicción con la codependencia. Platícanos qué es. Mira, la confusión se debe a que la coadicción es una forma de ser codependiente. Y la distinción está en que un codependiente no necesita tener cerca de su vida a un adicto para ser codependiente. Un codependiente es aquella persona que se ha obsesionado por el cuidado de otro, por las necesidades del otro, entonces se vuelve el centro de la vida de otra persona y la periferia de sí mismo. Entonces, para que esto suceda, no necesita haber adicción. Si tú te expones a una relación tóxica con una persona donde te ligas emocionalmente, enfermizamente, estás en un proceso de codependencia. Puede o no ser adicto, pero cuando es adicto ya tiene algunos aspectos muy específicos, entonces se llama coadicción. ¿Por qué? Porque hay de por medio una tercera instancia, un consumidor activo de una sustancia que altera su vida psíquica, su vida emocional y que tiene una repercusión con un alguien que generalmente es alguien muy cercano, que trata obsesivamente de controlar y que cree, verdaderamente lo cree, que puede ayudarle, que puede salvarlo, que puede rescatarlo de su padecimiento. De tal manera que esta obsesión le permite olvidarse de las necesidades propias y concentrarse en las necesidades del otro, con la esperanza de un día poder rescatarlo. Maestro, lo que comenta ahorita me suena a muchas relaciones, ¿no? En la cuestión de que en ocasiones nos apasionamos por la otra persona, en ocasiones por el ritmo de vida que tenemos y que tenemos poco tiempo para compartir con la pareja, nos enfocamos a ser parte de su mundo y que sea parte de nuestro mundo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ya estamos padeciendo una codependencia? Cuando empiezas a sufrir la relación, cuando tú desproteges tus necesidades fundamentales, estás en un problema de codependencia, porque estás dejando aquello que es fundamental, que es vital en ti. Si tú estás a cargo de tu vida, hay un espacio de libertad para vivir el amor, para disfrutar del amor. Pero cuando la relación ya se volvió tormentosa, algo acontece que no está bien. Estás siendo controlado por el otro o estás controlando al otro de tal manera que no tiene libertad para funcionar como cualquier ser humano que hemos sido llamados a la vida para vivir en libertad. Claro. Francisco, ¿y cuáles serían entonces las señales o los foquitos rojos que tenemos que atender que nos indican que ya estamos metidos en un problema de codependencia o de adicción? Hay alteraciones en el ámbito psicológico, emocional y por supuesto conductual. Empiezas a no sentirte a gusto, empiezas a tener incomodidad, empiezas a tener menos tiempo para lo tuyo, empiezas con malestares y te das cuenta que de pronto estás metido haciendo cosas que ya no disfrutas y que no quieres hacer. Las relaciones se empieza a convertir en una carga, pero hay algo significativo. Intentas romper con esa relación, claro. Pero ¿qué crees? Ya no puedes. Estás tan enganchado que tienes un nivel de apego emocional donde la relación se volvió tóxica. Cuando lo detectas a tiempo, hay muchísimas posibilidades de echar para adelante. ¿Y con Sí, quién tenemos Pamela. que acudir? O sea, ya que localizamos todas estas características que le comentas, Enrique, ¿con quién tenemos que acudir? ¿Con qué profesional o a qué asociación para poder entonces, pues también trabajar en nuestra codependencia o coadicción en su caso, ¿no? Digamos que hay una secuencia de cosas que hay que hacer. Lo primero es detectar. Sí. O sea, tú detectas qué pasa. Luego, con mucho dolor, aceptas. Y luego que aceptas, pides ayuda. ¿Quién es el especialista en el tratamiento de la codependencia? El terapeuta, el adictólogo, el tanatólogo, porque hay todo un proceso de muerte. Y por supuesto que hay instituciones que se dedican específicamente al trabajo con codependientes. Y bueno, tenemos la posibilidad de ir a diversas instituciones que tienen este perfil de ayuda. Por ejemplo, ¿y cómo podemos evitar? Si ya sabemos que tal vez tenemos alguna tendencia de poder ser codependientes, ¿cómo podemos evitar serlo? Tienes que retomar tu vida, tienes que sostenerte en los valores de referencia, tienes que creer y confiar en lo valioso que eres. Autoestima. Autoestima, seguridad, confianza.
Cuando algo empieza a sonar raro en la relación, es el momento de ver la alarma. Nadie se convierte en un codependiente de la noche a la mañana, así como nadie se vuelve adicto de la noche a la mañana. Eso de me fumé un churro o me tomé una copa de alcohol y me volví alcohólico, eso no es cierto, eso es una falacia. Así como las adicciones son un proceso de reconocimiento de que hay una disfunción en tu vida, la codependencia es lo mismo, Claro. como que te avisa. Tenemos una intuición, que esto es algo muy importante. Cree en tu intuición. Date cuenta que lo que sí está pasando sí es grave. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas tóxicamente con alguien, se genera algo que nosotros llamamos en psicología el incremento de la tolerancia emocional. ¿Qué quiere decir? Que no te das cuenta que cada vez estás tolerando más formas de abuso. Es un poquito como la hipertensión, una enfermedad sorda que tú no vas a ver al médico hasta que no tienes un pico alto, porque te acostumbras a funcionar en la vida con una hipertensión más alta. Claro. ¿Me he podido explicar? Sí, por supuesto, clarísimo. maestro. Muchísimas gracias de verdad por esas recomendaciones. Hay que aprender a escucharnos, escuchar nuestro organismo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Encantadísimo de haber estado con ustedes. Muchas gracias.